Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo al señor Ricardo Foster, que aportó a la causa, apoyó la causa para que hablemos de doctrina del ejército argentino según los distintos territorios, la distinta geografía de nuestro país. Acá, para que el video sea realmente efectivo, para que se entienda, como la pregunta de Ricardo es precisa, también tenemos que ser nosotros precisos en entender de qué se trata, porque una cosa es doctrina, la otra cosa es equipamiento. O sea, va a ser una reacción perfectamente natural mezclar las dos cosas. Vamos a estar pensando en equipamiento y no en doctrina. Lo que sí hay que decir que la doctrina incluye el tema de las hipótesis de conflicto, porque evidentemente yo elaboro mi doctrina en base a el supuesto enemigo, el potencial enemigo al cual me voy a enfrentar y dónde me lo voy a enfrentar. Eso es también independiente del equipamiento. Podríamos dividir nuestro territorio en cuatro grandes grupos debido a sus características: la ciudad, la selva, el campo, o para decir mejor, la llanura, ya sea la llanura patagónica o la llanura pampeana, y la montaña. Depende qué tipo de territorio estemos hablando, va a haber un protagonista sobresaliente dentro de la doctrina del ejército. En la selva y en la ciudad, el protagonista o la protagonista principal va a ser la infantería, van a ser las unidades de infantería, apoyadas por otras armas evidentemente, pero la doctrina es que el actor principal sea la infantería. Después tenés que en la llanura patagónica o pampeana van a ser los principales protagonistas las unidades blindadas con las unidades de artillería. Obviamente la infantería se tiene que utilizar para tomar y asegurar alguna posición, pero los principales van a ser tanques, vehículos de combate de infantería y la artillería. Luego tenés que en la montaña va a ser la artillería y la infantería, siempre utilizando todos los medios de reconocimiento al alcance, ya sea de muy corto alcance, de alcance medio o de largo alcance, para identificar correctamente cuál va a ser el punto de penetración principal, dónde va a ser el esfuerzo mayor, el más importante del enemigo, para concentrar fuerzas propias en ese sector, contraatacar y empujarlo hasta la frontera. El avance, en caso que el contraataque argentino sea exitoso, va a proseguir hasta la frontera o 1 o 2 kilómetros más allá, no mucho más. Dentro de esa división de territorio también habría que decir que la doctrina del ejército por ahora para la isla grande de Tierra del Fuego y la isla de los Estados es dejarle el asunto a la armada, es decir, a las unidades de infantería de marina. La doctrina es: hermano, arreglate como puedas, de última vamos a ver cómo te mandamos refuerzos, pero por ahora arreglate vos, defende las islas vos. Había un plan de base combinada en el cual se iban a incluir unidades del ejército argentino en la isla grande, pero por ahora esa base está parada por falta de fondos, así que sigue estando este asunto, que el principal defensor de la isla grande de Tierra del Fuego va a ser la Armada Argentina. En el tema de la doctrina, como dije al principio, es muy importante las hipótesis de conflicto. Y es importante remarcar que el ejército argentino nunca ha dejado de tener hipótesis de conflicto con países vecinos. Y es con todos los países vecinos, porque esto está dentro de esperar lo inesperado. La doctrina del ejército del siglo XXI incluye algo que no se incluía en el siglo XX, porque el siglo XX era un poco cuadrado. Pero el siglo XXI me parece muy correcto haber incluido esperar lo inesperado. Eso significa que puede venir un ataque desde una frontera de cierto país que no sea encabezada por las fuerzas de ese país. Te pongo un ejemplo: una fuerza que desembarque al sur de Chile, cruce el territorio chileno, que es muy estrecho, y nos golpee por esa zona, suponete a la altura de la mitad de la provincia de Santa Cruz o a la altura del extremo sur de Chubut. Es una cosa que puede pasar, y también esto de esperar lo inesperado es bastante acertado, porque los conflictos surgen de la nada y demasiado rápido, muchas veces demasiado rápido para que fuerzas convencionales con una estructura anticuada, anquilosada, respondan de manera correcta. Te pongo un ejemplo de algo que no estalló, pero que si yo lo decía 2 o 3 años antes,
me iban a tildar, me iban a tachar de estar totalmente drogado. El asunto de las pasteras con Uruguay. O sea, hubo acá, y lo reconoció el propio presidente Vázquez, que él hizo una consulta con sus fuerzas armadas a ver qué tenían para enfrentar a la República Argentina. O sea, estaba pensando Vázquez en un conflicto armado. Muy poco probable, pero lo estaba pensando. Bueno, eso dio lugar a situaciones cómicas porque Vázquez contó que el jefe de la Fuerza Aérea le dijo que tenía 5 aviones y que podían volar 24 horas y que si había algún conflicto iban a durar una sola misión. Bueno, el auditorio cuando contó eso Vázquez se rió, pero la situación no era para reír, era para llorar. Por supuesto que, seamos realistas, las hipótesis de conflicto con Brasil y con Uruguay son las que menos tienen chance de suceder. Probablemente con Brasil nos vayamos a la tumba sin ver ningún conflicto en serio. Y el caso de Chile, que sucedió totalmente lo contrario, es decir, se fueron bajando las tensiones, era el enemigo tradicional, el enemigo que todo el mundo se quería ir a pegar desde la década del 70, y resulta que las tensiones han bajado. Ahora, dentro que las tensiones han bajado, existe en Chile áreas que podríamos decir, entre comillas, liberadas. No porque el gobierno las haya querido liberar, sino porque sinceramente no las controla. Y a partir de esas áreas, pseudo mapuche o mapuche a full, cada cual tendrá los estudios etnográficos para decir cuál es la verdad ahí en esas zonas, se pueden lanzar ataques de diversa intensidad. Pueden ser de gran intensidad o de baja intensidad hacia nuestro territorio. Durante 12 años el kirchnerismo quiso borrar, absolutamente borrar de la doctrina del ejército el asunto de entrenarse en contra del terrorismo y de la guerrilla. A pesar de esas intenciones, que son malas intenciones por parte de los K, porque no se puede dejar a una fuerza militar sin entrenamiento en un área particular, el ejército continuó de manera muy discreta hasta el año 2016 entrenando para esos supuestos, particularmente en el asunto del combate zona urbana, porque presume el ejército que si una fuerza guerrillera o subversiva nos ataca, las peleas principales, el combate principal, los tiros más gordos se van a dar en un área urbana. Dentro de esta área urbana y el asunto de la llanura, el combate en llanura, se ha incorporado dentro de la doctrina, y la verdad que me siento muy feliz por la rapidez en la cual la han incorporado, porque ya a partir del 2015 estaban trabajando con esto, el tema del reconocimiento en tiempo real con drones de corto alcance. Y a partir del 2022, por motivos más que obvios y súper conocidos por todo el mundo, se incorporó la doctrina de reconocimiento y ataque inmediato con drones. Los drones de otro tipo no son evidentemente los cuadricópteros, todavía no tenemos cuadricópteros de ataque, pero drones de ataque al fin. El dron tiene que identificar la amenaza para que se puedan desplegar las fuerzas de la manera más correcta. Es muy importante porque, y esto ya estoy entrando en el tema equipamiento, pero permítanme este pequeño resbalón, porque las fuerzas del personal, o sea, la fuerza de la infantería, todavía no ha llegado a niveles deseables. Progresivamente se está recuperando, pero todavía no tenemos un buen número de infantería. También te nombraría otra cosa buena de la doctrina del ejército, el asunto de las unidades de artillería. Desde siempre se ha adoctrinado, nunca mejor dicho, a los artilleros a protegerse y a proteger su munición. A protegerse antes del disparo y a proteger la munición. Entonces los muchachos cavan una trinchera para la munición y cavan una trinchera para sí mismos. Me llama la atención, incluso hasta el día de hoy, 2025, que la munición, las cargas propelentes y la munición propiamente dicha, los proyectiles en la guerra de Ucrania, muchas veces están ahí apilados como si fueran troncos. Están camuflados, evidentemente, pero están básicamente al aire libre. Ahora, dentro de lo que no me gusta, creo que lo que peor es en tema de doctrina del ejército argentino, que se entiende, repito, esto se entiende por un tema de equipamiento, porque a pesar de todos los esfuerzos que hagamos no podemos separar la doctrina del equipamiento. Es la tendencia que está habiendo en estos últimos años a concentrar el despliegue de mucho material por un solo ferrocarril, por una sola convoy, digamos, de tren. Creo que confiar en el tren
es una doctrina completamente inadecuada, completamente errada, muy peligrosa. Repito, se entiende por qué el ejército lo hace, porque no tiene transportes de gran magnitud, no tiene transporte aéreo de gran magnitud, no tiene helicópteros pesados, no tiene mucho tema de barcazas para transportar por río, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo peligroso. La doctrina debería incluir descentralizar todo ese transporte en pequeñas unidades. ¿Y por qué lo digo? Porque el tren es tremendamente vulnerable a todo. No hace falta que seas un ejército muy poderoso o fuerza aérea muy poderosa para eliminar un tren, para neutralizarlo. Y te voy a poner un ejemplo y no me tengo que ir muy lejos ni a Rusia, ni a Ucrania, ni a Siria. Algo que pasó acá cerquita, en Chile. Vamos hasta la región de la Araucanía, donde se produjo un ataque a un ferrocarril en Ercilla. Fernando Reyes nos cuenta más. Fernando, adelante. Sí, efectivamente, Gonzalo, porque a esta hora por tierra y por aire se están desarrollando operativos en torno a la línea férrea existente entre la comuna de Coyipulli y la comuna de Ercilla, en las localidades de Pidima, en donde se ha visto convulsionada la denominada zona de conflicto indígena en las últimas horas. Y tan solo este mediodía reporta este descarrilamiento de un convoy FEPASA que transportaba material propio de la fabricación de celulosa, y el que descarriló violentamente, según ha sido precisado extraoficialmente, luego que sujetos encapuchados dispararan precisamente al maquinista. Se ha informado preliminarmente que habrían 2 personas lesionadas, uno de ellos el conductor de este convoy de ferrocarriles de la empresa FEPASA, que justo cuando transitaba por la zona de Pidima y entre las comunas de Coyipulli y Ercilla, sufrió este ataque armado, descarrilando el convoy, generándose evidentemente todo un vasto operativo que a esta hora está desarrollando personal policial del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, que intenta dar con los autores de este ataque armado sufrido este mediodía ahí en la denominada zona de conflicto mapuche. Hasta el momento no han entregado versiones oficiales las autoridades, la Fiscalía, ni menos Carabineros. Todo ello mediante se desarrollan intensos operativos en torno al vagón que sufrió los impactos de bala, precisamente para intentar establecer el calibre de la munición que impactó uno de los ventanales, y lo que habría dejado herido al conductor de este convoy de ferrocarriles. Una situación que se ha generado de hace solo algunos minutos y que ha